Acá tenemos uno de los ejemplos de dos acciones que entran dentro de este enigma, de este arte de intervención que tiene un sentido bastante espectacular y que plantea la paradoja: ¿cómo es posible hacer un arte tan público en el contexto de una dictadura represiva? Esta es una mujer, no tiene nombre, pero es una mujer real, cuyo marido fue asesinado en una represión, creo que fue en un acto, creo que fue en el año 1983, y 83, 86, 85. Bueno, y donde la fotografía se publicó en varias revistas, en varios medios, ¿no? Y simplemente viuda, ¿no? La fotografía, no sé si no la hizo Paz Errázuriz. Creo que sí, ¿no? Que la hace Paz Errázuriz. Y bueno, Mujeres por la Vida, es decir, una acción de Mujeres por la Vida, pero también de CADA, ¿no? Chile, septiembre de 1985, viuda. La imagen puede ser cualquier mujer. Es una situación que comparten muchas mujeres en Chile en ese momento, y lo que trata es de centrarse en esta figura e inscribir un enigma, ¿no? Es muy interesante acá porque le preguntan, ¿no? En este medio le preguntan: ¿puede hacer un balance de la recepción del mensaje contenido en la acción de arte? Y entonces responden: esa fue una de las grandes polémicas que tuvimos cuando partió el CADA. ¿Qué pasa con la recepción? ¿Cómo entiende la gente cuyo nivel cultural es precario o no está adiestrada en la artisticidad? Creemos que toda la gente va entendiendo, pero según sus propias capacidades. Ahora, cómo lo entienda, cuánto entienda, ese no es nuestro problema. Todo lo que entienda es igualmente válido. Entonces, trabajar también con esa ambigüedad de los signos, ¿no? Es decir, cómo se completa, cómo se interpreta, queda ahí. Pienso también en esa búsqueda de los ecos latinoamericanos, ¿no? Porque bueno, también en Brasil se hace un arte de resistencia, y pienso en Doris Salcedo cuando hace la serie La Casa Viuda, ¿no? Que ella trabaja sobre todas las mujeres que han quedado viudas en Colombia, con bueno, todos los enfrentamientos, la guerra civil, y bueno, cómo esta intervención dialoga con estas obras de Doris Salcedo sin que necesariamente dialoguen. Es algo que podría pensarse en el orden de las tristes simultaneidades a las que dio lugar la existencia de regímenes represivos, violentos en América Latina, donde podríamos trazar un mapa de estrategias y de poéticas elaboradas en función de la memoria, de la represión, del recuerdo, y que se manifestaron de maneras muy diferentes, pero que tienen tópicos que las conectan. Así que si por un lado tenemos un plan Cóndor que conectó efectivamente a las dictaduras, también hay una resistencia latinoamericana que, aunque no haya necesariamente sido trazada en conexiones planificadas, sin embargo, tienen simultaneidades y puntos de comparación, ¿no? ¿Alguien tiene el catálogo acá? Porque me gustaría leerles acá en este catálogo escribe Lotti, escribe Diamela, y dice sobre esta obra: la intervención en la Bolsa de Comercio. Y se los quiero leer porque creo que los ecos no han cesado. Y Chile en el año 82 puede hacernos pensar en Argentina en el año 82, en Argentina no en el 82, en Argentina en los años 70, pero sí también en el comienzo de los 80, y en el presente. Dice: es necesario recordar
1982 como el año del hambre, de la cesantía, del drama económico más intenso para los pobres del país, el año 1982. Ese año el modelo Friedman iba a acarrear una de las peores crisis del siglo después de la ocurrida en 1929, una crisis que si bien era de carácter mundial, en Chile fue mucho más intensa debido a la instalación radical del neoliberalismo por los Chicagos, que habían permitido un desborde económico sin precedentes. Ellos se refugiaron en el modelo de Milton Friedman, el Gran Chicago, que enseñaba en la universidad del mismo nombre y donde sus alumnos chilenos encontraron la luz para poner en marcha de manera implacable el modelo Friedman, el mercado desregulado. 1982, lo repito, fue el año de las penurias. Más adelante, las empresas estatales iban a ser privatizadas a precios irrisorios, pero en 1982 las importaciones invadían al mercado, causando la ruina de las producciones afines de las industrias locales. Y las grandes empresas se endeudaban sin ningún control. Ponele 2024 Argentina. 40 años hace. La interpretación la dejo en manos de ustedes. Simplemente leo un fragmento del texto. Creo que un presente y muchos presentes, ¿no? Y bueno, esta intervención que hace Loti frente a la Casa Blanca, ¿no?, que es la segunda cruz que vimos en la cronología, ella la coloca en estos monitores en la Bolsa de Comercio de Chile. Bueno, una intervención enigmática, no se sabe qué significaría para esas personas. Esa pregunta por el espectador, por quienes estaban ahí, está siempre abierta, ¿no? Es decir, ¿qué habrán pensado estas personas que estaban operando la bolsa en ese momento? ¿Quién habrá puesto esos monitores ahí? ¿No? ¿Cómo se permitió? Es un arte resistente, un arte que se está expresando en la cuna, en la arena del poder económico. Es decir, abre muchos interrogantes también, ¿no? Cómo hoy nosotros lo vemos incuestionablemente cuando con el paso de la historia tenemos en claros los contextos y lo que fue sucediendo, es una imagen poderosamente crítica, ¿no? Entonces, bueno, también tiene esa eficacia en relación con el presente que queda como el testimonio, digamos, de una historia que efectivamente cruzó a los Estados Unidos, ya sea en relación con el golpe de Estado en Chile en 1973 y también en relación con los planes económicos. Y este signo instalado ahí no está diciendo eso necesariamente, pero sí está instalando los materiales para pensar en esa productividad, ¿no? Ese monitor mostraba la cruz también, porque ahí se ve solamente una parte. No, pero ves acá mostraba la cruz en Chile, pero mostraba la cruz en la Casa Blanca. Ahí se ven, estos dos se ve claramente. No es esto. No, estos son los monitores. No, esos son los monitores. No sé, yo nunca estuve en la bolsa, pero en las películas es donde aparecen todos los precios y cómo cambian. Esos son los valores de las acciones, suben, bajan, compran. Monitores ahí en el medio de la bolsa y Exacto. No, le intervino el monitor estaba. el monitor era el que usaba. Intervino el monitor. Es que debe ser una compu. Bueno, en esa época no. No sé, Sí. no sé, pero evidentemente tenían conexiones con quienes tenían poderes y podían manipularlas, ¿no? Como esto. ¿no? Como un pequeño hackeo a... Claro, Bueno, Sí. no tan pequeño, pero como que esa lógica, ¿no? Sí, pero yo creo que se ve muy bien. El video está online del CADA, donde tiran las... Creo que ese es un video donde claramente se ve ese espíritu clandestino y de intervención. Es decir, nosotros no sabemos cuánto tiempo esto se proyectó. La imagen nos da una perpetuidad. Nosotros nos imaginamos que estuvieron toda la jornada de la bolsa ahí. Saber qué hacer, claro. Claro, quizás fueron 2 segundos y estos estaban sacando la foto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa acción? Que dura muy pocos segundos, pero... Y porque además ellos lo largan y se van rápido, ¿no? Entonces ya se pierden entre la multitud, muy difícil. Pero bueno, la fotografía
le da un poder, convierte a esta imagen en un acto tremendamente poderoso, un testimonio que expande el tiempo, los significados. Creo que bueno, queda muy en claro este trabajo de Loti. La obra que está ahí, Moción de Orden, también ustedes después vean los videos. Moción de Orden, yo vi la obra en el año 2002 en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, en lo que eran las Bienales de Buenos Aires que hacía Glusberg, que yo no sé si hubo dos, creo, 2001 y 2002. Y bueno, y era muy claro, ¿no? Porque es una imagen bastante poderosa, porque el archivo que Loti trabaja, que son las cruces, la bolsa, las mujeres mapuche rompiendo platos, así una clara expresión de protesta, ¿no? Es decir, ese collage permanente con su propio archivo, en este video incorpora la filmación de hormigas, caminos de hormigas, pero estas hormigas, todo esto se superpone. Estas hormigas están sobredimensionadas, son muy grandes, ¿no? Y aparece también una base de empresa de petróleo, o sea, hay todo también. Ustedes piensen, bueno, esto lo digo después, pero es muy perturbadora la imagen de las hormigas caminando por los edificios públicos, ¿no? También piensen esto, en la paradoja, y ahí hay dos artistas, Loti, que realizó sus cruces en distintas partes del mundo, y uno puede agarrar un planiferio e ir marcando dónde se fueron realizadas estas acciones. Es decir, existe en Chile es decir, todos tenemos una forma de representarnos en relación con nuestros espacios, ¿no? Que son el espacio de la nación también. Es decir, nosotros tenemos esa idea de la pampa, de la inmensidad. Derecha, ese espacio infinito. En Chile siempre existe esta idea de estar digamos, encerrados entre la cordillera que cae al mar, ¿no? Pero y además un país encerrado por lo que implicaba la dictadura, ¿no? Es decir, el incilio y el exilio. Pero que al mismo tiempo define una estrategia internacional, es decir, Loti, yo supongo que viajando por motivos familiares o algún motivo artístico, va haciendo sus cruces en distintos lugares, y hay un planisferio de las cruces de Loti. Y el otro es Eugenio Dittborn, ¿no? Que arma también un sistema de circulación de la obra que, si bien utiliza un sistema de distribución del Estado, que es el correo, al mismo tiempo evita todo el sistema de circulación de las obras que regulan las instituciones de exhibición del arte. Es decir, es una obra que no tiene permiso de exportación, se usa. Hay una exposición que se llama Mapa de Eugenio Dittborn, donde aparecen todos los lugares en los que estaban, a los que iban sus pinturas aeropostales, pensando en las correspondencias que hizo, así como Eugenio Dittborn hizo las pinturas aeropostales, una proyección mural del arte postal. También Leo Ferrari, que hacía arte postal con sus heliografías que iban plegadas en un sobre, también hizo una representación o una proyección mural del arte postal, ¿no? Pero de nuevo, volviendo a Loti, a esta paradoja, ¿no? Entre estar encerrado emocionalmente, políticamente, en relación con las libertades, estar también encerrado en términos geográficos, ¿no? Es decir, una geografía que
postula una forma de representarse, ¿no? Una revista en Chile que no sé si sigue saliendo, se llama Extremo Occidente. Extremo Occidente. Sí. ¡Wow! ¿No? Extremo Occidente. Y al mismo tiempo estas estrategias de internacionalización que son muy notables y muy exitosas, ¿no? Y que el arte argentino no las pensó de esa manera, ¿no? Sí, a través del arte postal, Vigo, Vigo, ¿no? Vigo, sí, pero a través del arte postal, esto no es arte postal, Claro. ¿no? Pero es así como imaginario internacional y de un mapa global. Yo no sé si Vigo, por ejemplo, bueno, habría que analizarlo eso, ¿no? Sería un tema para analizar, pero sí, incuestionablemente el arte postal fue uno de los grandes soportes de un arte resistente, ¿no? Y de un arte que está rompiendo las fronteras y buscando una comunidad internacional que lo sostiene, que son interlocutores. Ese concepto de comunidades de interlocución para mí es muy importante a la hora de pensar un arte resistente. Es decir, quizás esa acción efímera no la vio nadie la recuerda, pero hay una comunidad de interlocución, que son quienes lo planificaron y quienes lo interpretan como un signo resistente, que inscriben ese lugar de una resistencia mínima, si se quiere, por lo menos en su momento inicial, pero con la función de mantener interlocución y productividad, ¿no? Y confirmar la idea de que contra la voluntad de la dictadura de eliminar todo pensamiento disidente, la disidencia existió, se articuló y atravesó las décadas, ¿no? Bueno, no sé qué preguntas tienen. Como que es extraño como, digamos, tanto Chile como la Argentina, el apoyo o la solidaridad internacional fue muy importante en la resistencia contra la dictadura, ¿no? Y quizás este arte postal tenía que ver con la necesidad de buscar un mayor apoyo político para enfrentar la dictadura. Paradójicamente, mañana se encuentra la Internacional de la Ultraderecha en Madrid, de la que va nuestro presidente, único presidente. Sí, bueno, eso es una cosa que todo dio como las estrategias internacionales las tejen todos. Sí, por lo visto sí, pero digamos, a mí me gusta mucho por lo de mañana. Y entonces, pensando en esta otra época, digo, estábamos mejor. Por ejemplo, todo el trabajo en Europa del Este, que es un trabajo muy reciente el que se está haciendo en museos en la ex Europa del Este, hay en su colección mucho arte postal. ¿Por qué? Porque también había exiliados chilenos que estaban en conexión con, ¿cómo se llama en Uruguay? Clemente Padín. Clemente Padín. Es decir, esta red de arte correo era muy activa. Sí, súper activa. Y en Europa del Este en los museos hay colecciones completas no digo completas, pero grandes colecciones de arte postal. Y eso tenía mucho que ver con los exiliados, con las acciones, bueno, también del Museo de la Solidaridad, ¿no? De las formas internacionales de mantener activo, de que no se olvide lo que está pasando en Chile, sobre todo en Chile, y también, pero bueno, sabemos también en Argentina, pero en Chile era muy activo, ¿no? Y tiene la colección del Museo de la Solidaridad, que es el museo, digamos, de la resistencia, que después se une con el Museo de la Solidaridad, que hoy toda esa colección está junta en el Museo de la Resistencia y de la Solidaridad en Chile. Pero eso definía una red internacional que nos da también un mapa de los países de Europa que abrieron sus puertas para exiliados. Entonces hay un mapa que circula también que permite seguir, que se puede diseñar a partir de estas figuras que desde el exilio operaban estrategias de visibilización, ¿no? Que bueno, que no necesariamente quedaron, fueron muy visibles en la contemporaneidad, pero ahora que se están digitalizando archivos,
hay instituciones en Alemania que se dedicaron a hacer exposiciones de arte latinoamericano y ahí hay catálogos, o sea, todo un archivo digital donde podemos ver los catálogos de exposiciones de Chile, varias, de Chile, de Nicaragua, incluso de México, ¿no? Bueno, ya que la Quinta de México que hacía en Londres esa revista, ¿no? Tan importante, la revista que tenían una calavera en los anillos. Ahora no me acuerdo. El que trabajaba con Coco Fusco. Sí, tenían una publicación en Inglaterra que también formaba parte. Sí, Ehrenberg. Felipe Ehrenberg, a quien conocí, él también tenía una versión mexicana de eso. Claro, porque él se va de Londres a México, Claro, ya se queda en México y de hecho para las Olimpiadas él es un gran activador. Y fíjense las redes, ¿no? Porque Cecilia Vicuña, que estuvo hace poco en la obra de Cecilia en Malva, ella no es una exiliada, porque ella se va, ya está en Londres y ahí se produce el golpe. Pero ella realiza toda una acción para hacer visible lo que está pasando en Chile. Y Felipe Ehrenberg le publica sus primeros poemas en Londres. Entonces, bueno, hoy en día que estamos como relevando archivos y dando visibilidad a todas estas trayectorias de obra, las redes son increíbles, ¿no? Las filigranas que se trazan son apasionantes. Y yo le comentaba hoy a Florencia que, bueno, que hay una cantidad de archivos inesperados que realmente, ahora que está empezando el trabajo, o sea, los museos de la ex Europa del Este están muy activos en revisar sus conexiones con América Latina, es decir, sus propias resistencias, sus propias formas de elaborar ese pasado que es tan complejo, ¿no? Y están dando vida y relevancia a colecciones que por ahí no son las obras canónicas del arte, ¿no? Pero, y yo quería preguntar, porque vos hablaste del gesto como crítico a la institución museo, ¿no? ¿Y podría interpretarse también como un gesto crítico al sujeto creador, de manera como individual y sí, genial, como de genialidad? Totalmente. De hecho, Lotti las primeras cruces las firma, después ya no firma, ¿no? Y además un poco entrega el signo, ¿no? Digamos, el signo más nos pertenece a todos, pero no porque lo hizo Lotti, pero digamos, ella lo procesa y lo entrega. Y eso es muy interesante porque, bueno, es también otra de las paradojas que plantea el arte político, ¿no? Es decir, yo he registrado en muchas manifestaciones, no ahora, digo, los años 80, intervenciones en el espacio público, incluso ya en democracia, todo lo que tuvo que ver con el apoyo a los movimientos de derechos humanos. No olvidemos que, digamos, acá hay un juicio, pero después hay una ley de punto final, hay una ley de obediencia debida, hay un indulto. Digamos, no llegamos al siglo XXI en una situación de extrema problematicidad. Entonces también las acciones para mantener las demandas por los derechos humanos, de verdad, justicia, castigo a los culpables, ni olvido ni perdón, es decir, todas estas consignas que articularon esta larga historia de los movimientos de derechos humanos, implicaban acciones colectivas donde la disolución del sujeto artista individual no siempre era tan sencilla. Y hubo situaciones de reclamos de autoría, ¿no? De una silueta en el piso, hecha en el contexto de una manifestación, ¿no? Es decir, ¿quién es autor de la silueta? No está firmada, fotógrafo que lo fotografió, podría haberlo fotografiado yo, que estoy en la marcha, por lo tanto yo soy autora de la foto. Es decir, hay un problema de autoría y de disolución de la autoría que, en el caso de Lotti, digamos, yo creo que es un rastreo a posteriori. ¿Cuál fue el rol de Lotti en cada uno? ¿Qué dio Lotti? ¿Qué hizo Lotti? Pero hay una entrega de la autoría de parte de ella, ¿no? Una disolución. Y sí, por supuesto que eso también, la idea del artista como genio, como sujeto individual, como coleccionable, es también una crítica al mercado, a la institución, digamos, esta idea de lo colectivo, de esta disolución es parte de eso, pero no es tan sencillo.
ha habido muchas acciones que se gestan en el mismo espíritu y que después generan conflictos de autoría. O digo, publicaciones como las que se hacían en la celebración de la democracia, etcétera, donde cada artista contribuía con una obra que firmaba, pero de golpe un artista ponía su correo electrónico y su teléfono, como si eso fuera a apuntar a un mercado, a un coleccionista, o no, no lo sé, pero digamos como un reforzar esa autoría, ¿no? Entonces, en la medida también en que ha habido una política de archivos que también fetichizó mucho los archivos. Y nosotros también nos encontramos frente a una paradoja, porque por un lado los archivos son la posibilidad de la investigación, del registro, de la constatación. Pero cuando nosotros vemos que en el presente, los archivos se compran, se venden, es paradójico. Ustedes piensen, yo empecé a investigar en los años 80, es decir, ya había formas de fotocopiar los diarios que nosotros revisábamos. Ibas para tomar nota o había unas cositas que eran unas cosas para fotocopiar con papel emulsionado, cheques o algo así, con los cuales nosotros íbamos a la Biblioteca Nacional y era como que fotocopiábamos las columnas, después las pegábamos, después le hacíamos una fotocopia, porque eso salía medio mal, o sea, era un delirio. Yo debo tener cosas todavía procesadas así. Es decir, los archivos no les importaban más que a los investigadores. Ahora el archivo La Fuente se vendió por 40 millones de euros al Estado español. El archivo La Fuente es el mayor repositorio de documentos originales de las vanguardias latinoamericanas. Sí. O sea, no hay otro tan importante. Bueno, es decir, razón por la cual hoy en día se hace una exposición de un artista latinoamericano en Europa, ya no le tienen que pedir a América Latina, las cosas vienen del archivo La Fuente, ahora del Estado español. Planteo las paradojas, no sé si está bien, si está mal. Me parece problemático que hoy en día una institución europea que no necesariamente tiene los presupuestos que implican hoy en día comprar una obra de arte latinoamericano, Costantini comprando una obra de 28 millones y medio de dólares subió las cotizaciones del arte latinoamericano, sobre todo de la pintura, de la obra única, todo eso se duplicó. Entonces, ¿Te referís a lo de la propia Leonora Carrington o a todo en general? Todo, Arrastra todo, claro. yo he estado en conferencias en Alemania, donde se planteaba la idea del museo global, ¿no? Y entonces la pregunta era, bueno, está muy caro, no podemos comprar, claro, porque quieren comprar Tarsila de Amaral, que no hay, cuesta 30 millones de dólares, no tienen esos presupuestos, eso lo puede comprar el MoMA, es decir, con otro sistema de museo y de adquisiciones, es más corporativo, ¿no? Europa no está todavía claramente en esa situación de aporte del dinero privado para la adquisición de obras. Recién lo están, en los últimos años que están. Pero entonces, claro, un archivo cuesta $250.000. Con un archivo, uno llega al museo, le pone Passepartout, marco, y llena salas y salas y salas por 2 mangos. Entonces, ha creado situaciones paradójicas porque, es decir, han reemplazado los archivos la adquisición de obras. Hay artistas que están controlando los archivos, ¿no? Entonces se hacen ediciones, pero también uno dice, bueno, esa fotografía de una acción ahora se edita, hay 5 copias, está en la feria de Miami. Es decir, es un problema. O pasan cosas como obras que se reconstruyen como